Porque cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya un cambio de la ley. Bienvenidos a tu canal Algoritmo Bíblico y a tu segmento Textos difíciles de entender. Hoy vamos a examinar Hebreos capítulo 7, versículo 12, ya que es un texto controversial que al parecer menciona que hay un cambio de ley, porque se cambió el sacerdocio. Es decir, que pasó el sacerdocio levita al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso muchas confesiones de fe usan este texto de una manera mal aplicada y dicen porque cambió el sacerdocio es necesario que haya también un cambio de ley. Y como siempre vamos a examinar el contexto inmediato y el contexto posterior para entender qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo y qué significa esta declaración. Ahora, en los primeros versículos simplemente vamos a encontrar la referencia de Melquisedec, de un rey de Salem que también fungía como sacerdote del Dios Altísimo, y menciona y se habla acerca del encuentro que él tenía con Abraham. En el versículo 3 el apóstol Pablo menciona que este sacerdote tenía un paralelo con nuestro Señor Jesucristo. Comienza a mencionar unos detalles y unas características que son semejantes a nuestro Señor Jesucristo, y son características que son importantes. Y también comienza a mencionar que este sacerdocio era antes del sacerdocio levítico, y que existió antes que Dios ordenara a la tribu de Leví y precisamente en la casa de Aarón para que fungieran como sacerdote y sumo sacerdote en el santuario celestial. De hecho, Abraham le pagó los diezmos al sacerdote o al sumo sacerdote Melquisedec y fue bendecido, es decir, el mayor bendijo al menor. Y de alguna forma dice el apóstol Pablo que también Leví le pagó los diezmos. Significa que esa orden era superior a la orden levita. Ahora, el versículo 11 nos da la clave para entender la declaración del versículo 12. Menciona el versículo 11, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, está mencionando el apóstol Pablo que si la perfección fuera por este sacerdocio, no habría necesidad de que se levantara otro sacerdote de la orden de Aarón y tampoco uno semejante a la orden de Melquisedec. Pero como el sacerdote levita no podía perfeccionar nada, es decir, el sacerdocio levítico no podía perfeccionar nada. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes, primero, ellos morían. Eran muchos y tenían que ser cambiados todas las veces que el sacerdote moría y no podía estar para siempre. Segundo, porque ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos y también sacrificios por el pueblo, todos los días y también cada año en la fiesta del Yom Kippur. Eso significa que ellos no podían estar permanentes y no podían perfeccionar absolutamente nada. Entonces el apóstol Pablo comienza a dar esta argumentación porque los hebreos entienden cómo funcionaba el sistema del santuario, y ellos entienden que para que venga un nuevo sacerdote debe ser según la orden de Aarón. Pero el apóstol Pablo aquí le menciona y les comienza a hablar acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y comienza a decirle que tocante a él no se habló nada acerca de los de la tribu de Judá para que pudieran ministrar en el sacerdocio, sino que ellos iban a tener parte en el reinado. Sin embargo, como nuestro Señor Jesucristo es inmortal, como nuestro Señor Jesucristo se ofreció por ofrenda por el pecado una vez y para siempre, como nuestro Señor Jesucristo no se encontró pecado y es el sacerdote perfecto, era necesario que se cambiara el sacerdocio para que pudiera pasar a manos de nuestro Señor Jesucristo, y también hubiera un cambio de ley. Pero a la ley que se refiere, según el contexto de lo que estamos estudiando, se refiere a la ley que hablaba y estipulaba que el sacerdocio debía ser según la orden de Aarón. Ahora se levanta un nuevo sacerdocio y los levitas comienzan a preguntarse, o los israelitas comienzan a preguntarse, ¿quién será ahora el que va a obtener este sacerdocio? Entonces el apóstol Pablo comienza a mencionarle en el capítulo 7 que solo uno que va a ser ordenado de otra tribu, porque nuestro Señor es de otra tribu, no es de la tribu de Leví, va a ser ordenado bajo una orden diferente. Por eso es necesario cambiar el sacerdocio y es necesario cambiar la ley por la cual se debía elegir un sacerdote. De hecho, en el capítulo 7, versículo 21, dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este es el juramento que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. De hecho, el Señor Jesús es ordenado bajo la orden de Melquisedec. Por eso se hace un paralelo entre él y Melquisedec en los primeros versículos, y una profecía que aparecía en el libro de los Salmos.
El libro de los Salmos mencionaba esa profecía de que el Señor iba a ser ordenado bajo esa orden. Y por eso ahora era necesario cambiar el sacerdocio y era necesario cambiar la ley que estipulaba que debía ser de la casa de Aarón, porque nuestro Señor Jesús no era de la casa de Aarón. Entonces nuestro Dios tenía que utilizar una orden posterior y ordenar bajo la orden de Melquisedec. Y esta orden estipulaba que el sacerdote podía ser rey y podía ejercer un cargo eclesiástico, cosa que en el Antiguo Testamento no había, porque en el Antiguo Testamento había una separación entre estos dos poderes. Entonces, el versículo 28 da otra razón por la cual era necesario escoger un nuevo sacerdote. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles a débiles hombres, es decir, la ley del sacerdocio según Aarón, es decir, según el linaje de Aarón. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En el versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y menciona que todos los demás tenían necesidad de ofrecer sacrificios, pero nuestro sumo sacerdote no. Es decir, era necesario cambiar el sacerdocio. ¿Por qué? Porque vendría un sacerdote que es inmortal, que no se queda dormido, un sacerdote que no flaquea, un sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros, pero sin haber pecado, sin tener mancha de pecado. Un sacerdote que se ofreció una vez como ofrenda por el pecado. Y de hecho el apóstol Pablo dice, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Entonces ya comenzamos a entender por qué razón se da esta declaración que dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y ya entendimos cuál es la razón. La razón por la cual este sacerdocio está siendo cambiado y está siendo abrogado. Primero, porque es ineficaz. Segundo, porque los sacerdotes no son inmortales. Tercero, porque en todos los sacerdotes siempre se encontró pecado y ellos deberían ofrecer deberían ofrecer sacrificios por causa de sus pecados. Y tercero, porque no son como nuestro Señor Jesucristo, no son perfectos y inmortales para siempre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el único que puede llenar este requisito. Y bueno, y para poder obtener esa ordenación era necesario que se cambiara la ley del sacerdocio, que estipulaba que venían de la casa de Aarón, y ahora se utilizaba el que era según la orden de Melquisedec, el cual contemplaba que podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo, ya que nuestro Señor Jesucristo es coronado en la ascensión, se sentó a la derecha del Padre, y también fue ordenado como sumo sacerdote y entró al lugar santo y después, posteriormente, en 1844, al lugar santísimo. Pronto nuestro Señor Jesucristo dejará el lugar santísimo y volverá a colocarse su ropa real y vendrá a buscar a su pueblo y a castigar a las naciones por haber destruido la tierra y por haberse rebelado contra su poder y su voluntad. Entonces queda descifrado ya este versículo. Que el Señor les bendiga y los espero para una próxima estudio e interpretación de este tema.